¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a esta edición de Política y Poder por la señal de BSTV. Soy Pedro Paredes Vela, los voy a acompañar durante los próximos 60 minutos del día de hoy. Ya estamos avanzando con el tiempo, ya estamos mitad de año, ya estamos 11 de junio, solamente un domingo más y estamos honrando, celebrando el Día del Padre. Así que aquí en BSTV vamos a estar siempre, como siempre, botando la casa por la ventana para agasajar al hombre que se forja día a día y que se faja por su familia para que pueda ser un mejor país. Mientras tanto, en estos momentos vamos a comenzar el programa un poco analizando lo que viene pasando en el país antes de dar la bienvenida a nuestros primeros invitados, que ya están conectándose a través de la plataforma de Zoom. Y lo que pasó en el Parlamento en los últimos días ha sido bastante tristísimo, por decirlo de esa forma, porque el Parlamento tomó dos decisiones, o al menos una en instancia de comisión y otra en instancia de pleno. En lo que pasa, por ejemplo, dentro de la Comisión de Ética, si así la podremos calificar, está el hecho de que el Parlamento termina favoreciendo, blindando, protegiendo a aquellos parlamentarios que fueron duramente acosados, cuestionados por haberse quedado con parte del sueldo de sus trabajadores. Trabajadores que no están en el anonimato, sino que dieron la cara. Dijeron, a mí me recortaron, a mí me afectaron, de mi sueldo se apropiaron. Me exigieron el 20%, el 30%, el 75%, me contrataron, me combinaron, me hostigaron, me siguieron. Estos congresistas que actuaron de esa forma, lamentablemente en estos momentos, van a ser favorecidos por el Parlamento desde la Comisión de Ética, porque la Comisión de Ética tomó una primera decisión con el caso de la congresista Heidi Juárez de Alianza para el Progreso, que fue ella en su momento y que hoy pertenece a la bancada de Podemos Perú y que además está siendo investigada por la Fiscalía. La Comisión de Ética tenía una primera propuesta de que sea suspendida por 120 días del ejercicio parlamentario, y esto habría camino a su inminente desafuero, porque es abiertamente claro que es el destino al que deberían caminar todos aquellos congresistas que se quedaron con parte del sueldo de sus trabajadores, cual extorsionadores exigieron que den una cuota, un cupo para que sigan trabajando, con el pretexto de que tienen que hacer labor social, de que tienen que la congresista está endeudada por la campaña que gastaron, porque tienen que hacer una bolsa, una chanchita para que puedan pagar medios de comunicación en regiones, para que puedan lavarle la cara a la autoridad parlamentaria, etc., etc., etc. Lo cierto es que dentro de esa situación, por ejemplo, uno se ve cómo es que la Comisión de Ética, que tenía una primera propuesta de sanción de 120 días de suspensión para que luego sean desaforados, termina cambiando esa decisión en la misma sesión por solamente una amonestación por escrito y una sanción de recorte de sueldo por 30 días, o sea, por un mes, nada más. Eso es todo lo que está decidiendo la Comisión de Ética en el caso particular de la congresista Heidi Juárez, que no la van a suspender. Pero es más, la Comisión de Ética, además de variar esa recomendación de sanción de 120 días a solamente una amonestación por escrito, le van a amonestar por escrito lo que ha hecho mal, eso es todo lo que va a pasar. La Comisión de Ética decidió que ese caso no se vaya a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y que de paso tampoco se ha visto en la Comisión Permanente. Y lo que pasó con Heidi Juárez va a ocurrir también con los demás parlamentarios, con las demás personas que están dentro de este selecto grupo, entre comillas, de los mochasueldos, de congresistas que se quedaron con parte del sueldo de sus trabajadores como si fueran extorsionadores y como si fueran vulgares delincuentes, vulgares extorsionadores. Y son varios congresistas. Y dentro de esa votación, por ejemplo, que hemos visto que le favoreció a la congresista Heidi Juárez, está el congresista Luis Aragón. Luis Aragón es este parlamentario que les hizo firmar una declaración jurada en la cual decían que sin ninguna coacción, bajo una propia libertad del trabajador de ese despacho, estaba otorgando 1.500 soles para donativo del despacho del congresista Luis Aragón. Él también votó a favor de esta decisión de la Comisión de Ética, que de ética ya no tiene absolutamente nada, carece absolutamente de cualquier tipo de ética, porque es una sola, por cierto. Y a la par de esto está la decisión de la bicameralidad que está asumiendo en estos momentos el Parlamento. Y vamos a conversar de esos temas políticos y de otras situaciones nacionales en estos momentos con Alfonso López Chau. Él es rector de la Universidad Nacional de Ingeniería. Rector, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a BSTV. Buenos días y muchas gracias por la invitación para conversar. Quisiera conversar con usted de situaciones académicas de la universidad, pero también entiendo que usted es una persona que
tiene ya pretensiones políticas bastante claras. Yo quiero partir por ese comentario que está haciendo sobre el tema del Congreso. ¿Usted siente como peruano, como catedrático, como rector, siente que este Congreso de la República ya se tiene que ir? Mire, nosotros hemos dicho en varias oportunidades que el concepto de Estado-Nación significa que por un lado está el Estado y por otro lado está el concepto de nación. Y el Estado es para servir a la nación, se nutre de sus jugos. Y la otra parte del Estado-Nación es el Estado de Derecho. Y venimos viendo no solo los rectores, sino incluso la opinión internacional y la opinión de los intelectuales y los académicos más esclarecidos de América Latina, que aquí existe una ceguera y la imagen que se da es que se están cooptando todas las instancias, anulando el concepto de democracia, olvidándose que la libertad es sobre todo para los que piensan distinto, no para el 5% de los seguidores que tiene el actual Congreso. Tiene que haber una mirada sistémica e integral, como por ejemplo, para hablar de cosas buenas, como lo que ha sostenido el congresista Gerí en la Sociedad Nacional de Industrias, en la que hemos coincidido el Estado, la academia, ¿no?, la empresa y en este caso el Estado representado en el Congreso. Pero dentro de lo que pasa, por ejemplo, en la manera como se viene manejando las políticas en el Perú, en el aspecto de lucha contra la corrupción, lo que pasa con esos congresistas que se quedaron con parte del sueldo de sus trabajadores, ¿cómo siente usted como peruano cuando ve que hay una decisión de blindaje, de protección, de solamente una sanción por escrito, una amonestación por escrito a quien termina perpetrando esos actos? Como cualquier ciudadano, ni siquiera como rector, sino simplemente como cualquier ciudadano que mira la política de su país, no puedo sino deplorar y señalar que hay una ceguera. Esto es como no entender que el Perú tiene un riesgo sísmico y hay un silencio sísmico, pero tenemos que estar preparados. En política, igualmente, el silencio de hoy es como una olla a presión que termina cargándose. Yo hago responsable a la clase política instalada porque con sus actos está alebrestando, está exponiendo a la sociedad a un calentamiento que no sabe en qué momento va a explotar. Están entendiendo mal el sistema de la democracia. Un Estado debe buscar la cohesión social. Esa es la obligación de un Estado. Esa es la obligación de cualquier proyecto constitucional. Y no vemos esto en la realidad del día a día. Y dentro de esa realidad que usted percibe, ¿cómo considera que se tendría que construir un Perú diferente al que tenemos en estos momentos? Nosotros hemos propuesto públicamente un pacto histórico entre la derecha y la izquierda. Tiene que haber en todas partes elementos sanos. Deben haber elementos sanos, inteligentes, que aman a su país en la derecha, y seguramente también los hay en la izquierda. Esos elementos, esas voces tienen que unirse para evitar la polarización de lo que yo llamo, de un lado, la lumpenburguesía y del otro lado, el lumpenproletariado. La lumpenburguesía que está en algunos agrupamientos de derecha y el lumpenproletariado que está en algunos agrupamientos de izquierda. A un país como el nuestro le hace bien, y lo hemos dicho públicamente, tener un gran partido de derecha, un gran partido de centro y un gran partido de izquierda democrática o de centro izquierda. En ese esfuerzo andamos, ese es el rol de la universidad. Y por eso cuando me preguntan ¿es usted candidato?, nosotros contestamos que no, porque estamos en esta tarea que es más importante. Solo después de esta tarea se puede hablar de candidaturas democráticas. Pero hay la pretensión, hay el deseo. Mire, vamos a decirlo de esta manera. El gran Renan decía, no busquéis honores,
tampoco renunciéis a los honores. En estos momentos yo no tengo ninguna intención, porque lo más importante es lo otro. ¿De qué sirve un candidato, aunque gane con este sistema que tenemos? Durará 6 meses, y será víctima de cooptaciones y de infiltraciones, de corruptela. No vale la pena, no vale la pena. Lo que se necesita es una gran coalición, y solo entonces se puede hablar de candidaturas. Ya, una cosa la intención y otra cosa el deseo. La intención son los primeros pasos que se pueda dar para construir algo, y el deseo simplemente queda en una mera sensación de algo que ansías, pero que ni siquiera comienzas a trabajar para que lo hagas realidad. ¿El deseo de ser candidato o el deseo de ser presidente existe en su parte, en su interior? Mire, en estos momentos mi único deseo es hacer una buena gestión en la Universidad Nacional de Ingeniería y alentar a los jóvenes. Lo repito, mi único deseo es acabar bien el rectorado de la UNI y alentar a las juventudes del país, de izquierda, de centro, de derecha, a que constituyan nuevas élites. Eso es un honor para mí. Lo otro será consecuencia, pero esto es un honor. ¿Y cómo conduce la universidad dentro de esos paralelismos políticos que nos está manifestando usted entre el deseo de un mejor país y la formación de profesionales que alguno de ellos podrían ser un futuro congresista, una futura autoridad municipal, regional o hasta autoridad nacional, un ministro o un presidente o presidenta dentro de la UNI? Mire, no solo dentro de la UNI. Yo he visto mucho talento en Puno, he visto mucho talento en Arequipa, en Tacna, en Huancavelica, en Abancay, mucho talento juvenil. Esos jóvenes tienen que expresarse. Jorge Basadre, y usted lo sabe mejor que yo, hablaba de dar paso a la ambición legítima. El rol de la universidad es formar líderes que sirvan al país, no que sirvan a un partido. Ellos verán cómo deciden, ese es el problema de ellos. Pero la universidad tiene que formar líderes. Urge una renovación de élites. Las élites, como usted la menciona, voy a ponerle un adjetivo: las élites malhechoras, son una desgracia para el país, una desgracia, y generan círculos perversos. Pero las élites bienhechoras, como la juventud, generan círculos virtuosos. Esa es la tarea principal el día de hoy, y yo me imagino que en todos los partidos debe estar ocurriendo lo mismo. ¿Tiene usted algunos ejes que nos podría compartir sobre cómo cambiar el país? El punto más importante de la propuesta nuestra es cuál es el horizonte. El horizonte, el gran concepto, el gran objetivo es conquistar los mercados del mundo. Y para conquistar los mercados del mundo necesitamos construir la nación peruana, culminar su proceso y alentar un proceso de unidad nacional. Y el siguiente punto para poder conseguir eso es regenerar las células. ¿Cuáles son las células de una sociedad? La universidad y los partidos políticos. No pueden haber partidos con dueño propio. No pueden haber partidos que no sean democráticos. Por el bien del país necesitamos partidos con un militante, un voto, partidos democráticos en la derecha, en el centro y en la izquierda. Solo así, en todos estos sectores surgirán nuevas figuras, nuevos dirigentes. Qué hermoso sería que surja por ahí un gran destacado líder en la derecha que polemice con un joven de la centro-izquierda. Gane el partido, gane el país en ese debate, pero de ideas. No podemos estar debatiendo o exponiendo en las noticias que los congresistas mochan los sueldos, por Dios, cuando debiéramos estar discutiendo cuál es la ruta del país, cuáles son los ejes estratégicos, si nos debemos industrializar o no. Debiéramos estar discutiendo esos grandes temas. Debemos estar discutiendo cuál es la cultura que el país necesita, cuál es el rol de las regiones en esta nueva arquitectura política y social que necesitamos.
¿Qué ha pasado en los últimos años que sienta usted que ha sido la causa de la erosión de la decencia y la buena moral de los partidos políticos, que en cada proceso electoral nos dan menús nefastos? No encontramos una gente medianamente decente en este Parlamento en estos momentos. Parlamentarios que se quedan con sueldos, parlamentarios que hacen lobbies, parlamentarios que buscan sus beneficios económicos como parte de presuntas organizaciones criminales y parlamentarios con escasa y nula moral que aprueban la bicameralidad y están forzando una modificación constitucional en ese sentido. ¿En qué momento se erosionó el país para terminar en esa casta política? Desde mi punto de vista, hace muchos años, en el año 94, escribimos un largo artículo que titulamos Tiranía Electiva. Nosotros criticamos ese periodo y señalamos que ahí hay un quiebre, porque hasta antes de eso teníamos figuras como Cornejo Chávez, como Luis Alberto Sánchez, como Roberto Ramírez del Villar, que dieron lugar a un hermoso preámbulo, que es el máximo de unidad que logró el país. Ese preámbulo de la Constitución del año de 1979 tiene que ser recuperado. Ese preámbulo es lo mejor que hizo el país en unidad. Fue hecho por un socialdemócrata como Andrés Tauson Ezcurra, por un hombre de derecha como Roberto Ramírez del Villar, por un social cristiano de izquierda como Héctor Cornejo Chávez, y por un marxista comunista como Jorge del Prado. Todos ellos peruanos, todos ellos honrados, todos ellos legítimos, y tenían derecho a tener sus propias ideologías, pero se unieron en bien del país en un hermoso preámbulo. Yo le invito a usted a que en la red que usted maneja, periodística, en algunos momentos convoque a personalidades para comentar ese preámbulo. Si usted me hace el honor de invitarme, yo estaría allí presente y me sentiré muy honrado de comentar ese preámbulo. Eso se abandonó en pro de una constitución que no tiene preámbulo. No lo tiene. Y toda constitución que se respete en el mundo, y usted lo puede investigar, tiene un preámbulo, porque el preámbulo es el sistema de valores en el que se pone de acuerdo un país para construir un proyecto nacional. Esa es la verdad de las cosas, y allí nace el problema. Y cuando digo allí nace, se cumple la sentencia bíblica que señala que lo que le está permitido al soberano, le está permitido al súbdito. Por eso se dice que hay un pecado peor que no se perdona, es cuando se envilece el alma de un pueblo, porque usted de una crisis económica puede salir, de una derrota militar puede salir, pero de un emponzoñamiento de la moral del pueblo es bien difícil. Y entonces tiene usted lo siguiente: cada canallada que se convierte en las altas esferas del gobierno, y usted ha descrito varias, cada vejamen en lo alto del Estado autoriza al pueblo a hacer lo mismo en su propia esfera. Cada cobardía de lo alto autoriza la cobardía de abajo. Cada perfidia política engendra una perfidia social. Y eso es lo que estamos. Se eligieron partidos que no eran partidos. Y la cura está en cambiar ese tipo de partidos, en regenerar las células. En todo el sistema, el Perú se merece una gran derecha, un gran centro y una gran izquierda. Y eso pasa por la regeneración de las células partidarias. No hay otra. Esta postura mía no es una esquina, no es para favorecer solamente a la izquierda, no es para favorecer al centro izquierda siquiera, sino a todo el sistema político nacional. Y llamó la atención que usted se fue para Puno, luego de esos momentos de tensión y de sangre derramada en nuestro país en el marco de protestas contra la presidenta Dina Boluarte. ¿Usted siente que la gente del sur legítimamente se levanta por un tema de demanda social, o es una manipulación política como incluso la propia presidenta Dina Boluarte en más de una ocasión la ha sostenido? En todas partes, estimado señor periodista, seguramente hay manipulación política. En todas partes. Pero debemos tener el cuidado de separar una cosa de otra y preguntarnos si es legítima la protesta que existe en este momento.
Usted es un periodista y acaba de escandalizarse públicamente sobre los congresistas mochazuelos. ¿Usted cree que la juventud, cuando lo escucha a usted, no se llena de descontento y de rabia porque piensa que se le están robando al país? Ese es un tema. Pero el tema de fondo es que yo he venido planteando todo el poder para las regiones, pero en sentido que he mencionado inicialmente, para conquistar los mercados del mundo, para construir la nación y para la unidad nacional. Yo he ido a Puno a decirle, dígame cuál es la forma puneña de alentar la unidad nacional y de construir la nación. Y nos han aplaudido. De manera que, y yo he estado en un desfile militar, señor periodista, y he visto la marcialidad con que marchan en Puno, con sus banderas, con sus símbolos patrios. Ya quisiera yo que en otras partes del país se marche como yo he visto en Puno marchar, como he visto en Huancavelica, como lo he visto en Andahuaylas. Y le pongo el caso de Huancavelica. Estaba a mi costado el general de la policía con sus coroneles, sentado a mi costado, y me decía el general que él nunca había visto un desfile como el que estábamos viendo en Huancavelica. ¿Somos ciegos? ¿No queremos ver lo que está ocurriendo? Es una enorme energía social acumulada y le toca a los líderes, incluyendo a los periodistas que son líderes de opinión, encauzar esa energía social acumulada para que no se vaya a los extremos, para que no nos reviente en la cara, para que no explote. Ese es el valor de los políticos, de los dirigentes de Estado. Yo lo que he visto es una enorme energía social acumulada. Si hubiéramos tenido eso en el pasado, le aseguro que no hubiéramos perdido la guerra. Completamente seguro. Se viene anunciando una tercera toma de Lima, entre comillas. La Universidad Nacional de Ingeniería, la UNI, albergaría nuevamente a los estudiantes que provengan del sur del país, como lo ha hecho en meses anteriores. Eso no depende del rector. Eso depende del Consejo Universitario. Y el Consejo Universitario es plural. Cada decano, cada estudiante piensa con su propia conciencia. Si ellos deciden autorizar, lo harán bajo los reglamentos de la UNI. Dirán, solo entran 20, solo entran 50 y solo entran estudiantes. Ellos tendrán que decidirlo. El rector no puede decidir una cosa como esa. El rector lo que puede decidir es invitar por un día, una conferencia, es otra cosa, es otro tema. Para eso no se necesita el permiso del Consejo Universitario. Por ejemplo, yo le invito a usted y a todo, a través suyo, a toda la prensa nacional, a que asistan el día lunes y el día martes a la segunda conferencia anual de las 5 hélices. Va a estar presente la Sociedad Nacional de Industria, va a estar presente el presidente del Poder Judicial, van a estar presentes los rectores más importantes del país, van a estar presentes los micro y pequeños empresarios, va a estar presente la cultura, va a estar presente el presidente de la CGTP. Son 5 hélices. ¿Para qué? Para fomentar la unidad nacional y para alentar a la juventud a que protagonice. Ahora es el momento de los jóvenes. Ahora es que tienen que aprender, que tienen que hacer una maestría. Eso es el momento de hoy. Tienen que aprender, como me acaban de acercar un video, una profesora de San Marcos, un video chiquito, de menos de 1 minuto, en la cual hay un coronel que está herido y se acerca el joven, estudiante de San Marcos, de la escuela de San Fernando, y le dice, yo no soy doctor, soy estudiante de San Fernando. Y el profesor le contesta, y yo soy profesor de San Fernando. Esa es la tarea de la universidad, esa ha sido siempre, y nos orgullece. Hay que rescatar que también murieron los hijos de Francisco Bolognesi, no solo el padre, también sus hijos, y 2 jóvenes hermanos que murieron abrazados a su bandera de 18 y 19 años. ¿Por qué no se rescata eso en el país? Si necesitamos memoria para fortalecer la unidad nacional.
Los otros lo vamos a hacer en la UNI. Y me parecen muy bien los eventos académicos que está mencionando en ese sentido para mejorar la condición del país. Sin embargo, quiero regresar un poco a la pregunta anterior que le había planteado sobre si es que la UNI albergaría otra vez a estudiantes en el marco de protestas que se vienen anunciando aquí en la capital, porque de la última vez que los estudiantes ingresaron, no se conoció si es que alguna instancia universitaria tomó esa decisión. Solamente usted salió a decir públicamente en medios de comunicación que la universidad en su autonomía podía albergar, pero no dio más detalles. Cuando los estudiantes ingresaron por primera vez a la UNI, ¿fue el Consejo Universitario el que tomó la decisión de autorizar ese ingreso o fue su prerrogativa como rector de esta Casa Superior de Estudios? A ver, eso ha sido contestado ampliamente porque me llamaron al Congreso, ¿no? Y hemos contestado, y están las actas del Consejo Universitario. El presidente del Centro de Estudiantes presentó su moción al Consejo Universitario para pedir permiso y ese Consejo Universitario lo aprobó por unanimidad. Y es más, y lo más importante, la UNI tiene convenios con la policía, con la Marina, con el Ejército y con la policía local tenemos convenios que cuidan nuestra seguridad. Y yo le pregunté al técnico Guamán, ¿cómo están las cosas? Todo en orden, señor rector, lo quiero por escrito su informe. Y está el informe del comisario de la zona, el coronel de la zona, y señala lo que no se quiere decir, que aquí en la UNI no hubo ningún problema. Y tan no lo hubo, que nunca hubo un detenido. Nunca, ni un cargo siquiera. Y todos son estudiantes. Y yo defiendo a mis estudiantes de la UNI, que son los mejores que tienen. Son primeros puestos, porque no cualquier tonto no es miembro del Consejo Universitario. Tiene que estar en el tercio superior de la UNI. Esa es la verdad de las cosas. Y por eso estoy orgulloso de esos estudiantes. Y los defenderé en su decisión que tomaron por los cauces legales. Y a su pregunta también se la contesté. Y le dije, señor periodista, ante su pregunta, que esa decisión futura le corresponde otra vez al Consejo Universitario. Otra vez le corresponderá al Consejo Universitario. Y el Consejo Universitario podrá decir, esta vez no, o solo 5, o solo 4. Esa es decisión del Consejo Universitario. Bien. La universidad es autónoma. Hay una ley que ratifica la autonomía y la autonomía es administrativa. Hay un rector en estos momentos que ya está haciendo juicio. Hay un exceso de cosas aquí. Bien. Rector, muchas gracias por la comunicación. Que tenga buen domingo. Buenos días. Gracias. Muchísimas gracias. Ha sido Alfonso López Chau, rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, conversando con nosotros aquí en BES TV. Vamos a la pausa. Regresamos con más en Política y Poder. BES Cable premia la puntualidad de sus abonados con un gran sorteo por el Día del Padre. Ponte al día en tus pagos y participa en nuestro super sorteo, en el que puedes llevarte 4 premios de 500 soles, 3 premios de 300 soles y 6 premios sorpresa. El sorteo se realizará el día viernes 16 de junio a las 6 de la tarde a través de BES TV. BES Cable para todos.